Recibimos el tercer bloque, como dije anteriormente. Saludamos al arquitecto Nelson Javier Hernández, subsecretario de Planeamiento Urbano y Obras Particulares. No sabía que te llamabas Nelson. Así es. En blanco. ¿Y por qué te dicen Javier? Es de chico, es el nombre que eligieron para llamarlo. Mira, ¿y a vos cómo te gusta que te llamen? ¿Ya te No, acostumbraste? me acostumbré, Javier, por supuesto. Javier. Bueno, Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, ¿no? Permítanme saludar a la audiencia en este día tan especial, Bueno. ¿no? Para la Argentina, para nuestra patria, un día de conmemoración, de recuerdo y de homenaje, sobre todo a los héroes. Sí, bueno, muy Bueno. bien. Javi, ¿a qué te dedicas? Bueno, fundamentalmente soy arquitecto urbanista Sí. y además de desarrollar mi actividad en forma privada, desde el año 91 trabajo, 1991, trabajo en la Municipalidad de Santa Rosa en el área de planeamiento urbano. Muy bien. El día que yo nací. El año. El año. El año que yo nací. Claro. Es un montón que está. Muchísimo. Has pasado por un montón de cosas, entonces. Sí, la verdad que sí, es una buena experiencia. Muy linda experiencia. El otro día hablaba con una persona y me decía, ¿y qué hacen en la Subsecretaría de Planeamiento Urbano? Parece que el común de la gente no sabe específicamente qué tareas se desarrollan en la oficina. ¿Nos puedes mencionar algunas tareas? Sí, en principio les quiero contar que ha tenido una recalificación el área a partir de esta gestión, porque si bien originalmente en el año 91 cuando yo entré era Secretaría de Planeamiento Urbano, luego a través de sucesivas etapas llegó a ser solamente una subdirección. Claro. Esto en la gestión actual se ha ponderado, se ha jerarquizado el área, se ha equipado, se han integrado al equipo profesionales jóvenes, nuevos, con la idea de enfatizar, digamos, el trabajo del área. La subsecretaría en realidad tiene dos direcciones, que una es la Dirección de Planeamiento Urbano, otra es la Dirección de Obras Particulares y una subdirección de Catastro. Digamos que es bastante integral como trabajan entre sí, pero básicamente una se dedica a las mensuras y a las cuestiones relativas a la tierra, ¿sí? Lo simplifico muchísimo. Sí. Otras relativas al edificio y otras relativas a la tierra y el edificio y la planificación de la ciudad. Hubo un momento en que eso pasaba todo por un solo lugar, entonces, ¿o cómo se dividían? Fueron tiempos tormentosos que seguramente vos tuviste. Por supuesto, no por un solo lugar, sino no estaba jerarquizado como está hoy y por supuesto tenía muchísimo menos personal. Claro. Y no se trabajaba en forma integral. Es fundamental que estas áreas trabajen en forma mancomunada porque son interdependientes las acciones que se hacen en ellas, ¿no? Sí. Igualmente la pregunta que te hacías vos recién, Lucas. El mes pasado comenzó el programa Quiero mi barrio. En ese espacio de interconexión mutua, la gente se puede acercar a preguntar este tipo de cosas también, ¿o no? Sí, absolutamente. La idea es llevar el municipio al barrio. Siempre este año va a ser el último sábado de cada mes. El que le sigue en Santa María de las Pampas. Y bueno, este que pasó se hizo de mañana y tal vez se hagan y se comiencen a hacer de tarde. Claro. Pero la idea es que el vecino pueda llevar sus inquietudes, trasladarse hasta el lugar donde está el vecino, escucharlo, interactuar con ellos. Tal vez si no se puede responder ahí la pregunta por una cuestión técnica, sí, tomar el dato del vecino y durante la semana que sigue responderle. Está muy bueno. Javi, te voy a hacer una pregunta importantísima. ¿Qué es para vos el urbanismo? Bueno, en realidad hay que empezar por la ciudad. La ciudad es un hecho de construcción colectiva y el urbanismo es la forma de organizarse, cómo va a ser esa concreción física del espacio. Por eso dije que también obras particulares, porque es donde se autorizan los edificios. Claro. Cómo la ciudad va a tener su conformación física. Esto es lo que se supone que se regula a través de la planificación urbana. A través de una herramienta que es un código urbanístico, que es una norma jurídica, y en realidad es un acuerdo social, porque si bien se autoriza por ordenanza, se pactan ciertas cuestiones sobre la ciudad que después se llevan a la práctica y van concretándose. Y el hecho físico resultante, que es la ciudad, surge a partir de estas evaluaciones, de estos estudios, y en la medida y se supondría que debería reflejar la forma sociocultural del habitante de la ciudad, la forma económica en que la ciudad se divide,
la habitabilidad, la sustentabilidad de una ciudad. Por eso me estoy adelantando a lo que seguramente va a ser la pregunta que sigue, en qué consiste el nuevo Código Urbano Ambiental. Igual es complicadísimo porque estás hablando de variables que son muy cambiantes en poco periodo de tiempo y tenés que siempre correr de atrás. En realidad venimos de un criterio urbano y distintas concepciones de lo que es el urbanismo, desde más estáticas en el tiempo o a más largo plazo a una dinámica muchísimo más corta, más breve, que por lo tanto merece ser revisada en plazos mucho más cortos, ¿no? Antiguamente había una concepción del urbanismo bastante distinta a la que se tiene hoy. Sí. Hoy se hace casi cirugía en las ciudades, intervenciones chicas, urbana, concretas, sí, acupuntura urbana. Bueno, este plan que nosotros estamos llevando adelante, esta actualización, tiene que ver con dejar las bases para algunos objetivos que tenemos, que los contamos después, pero básicamente para resolver esa problemática que se comenzó a alejar de la forma de vida de la gente, claro, o que no condice con la problemática que la gente referencia. ¿Por qué sería importante tener instrumentos de gestión para ordenar el territorio? Y porque si no, no lo lográs. Si no tenés un instrumento normativo, es la forma en que la sociedad se organiza, es como las leyes. Claro. O sea, vos te organizás para poder convivir, y es un ámbito de convivencia una ciudad. Bueno, en este ámbito de convivencia hay distintas participaciones. Yo escuchaba a Verónica desde temprano que estuvo con ustedes. Sí. Tal vez personalmente a ella no se la ha invitado, pero para esta actualización del Código Urbano ha habido muchísimas instituciones participando. Sí. Y además que recoge las propuestas sugeridas en el plan estratégico de la ciudad. Bien. Entonces, claro, ha habido muchísima participación en una etapa de diagnóstico, primero en el plan estratégico, luego en el año y medio, más de un año y medio, casi 2 que llevamos nosotros evaluando, pero básicamente con instituciones que representan a mucha más gente que alguien individual. ¿Sí? Exacto. Para blanquear un poquito a la gente que nos esté escuchando por vorterixsantarosa.com, twitch.com/vorterix.tv, no sé cuánto más, después lo marcamos. ¿Qué es un plan estratégico y qué es un código urbano ambiental? Resumimos para la gente que no sepa nada, que no sea de nuestra profesión, por ejemplo. Un plan estratégico, en principio, participativo es la palabra clave, que es definir primero, el diagnóstico y la problemática de una ciudad por donde pasa en varios ejes, no solamente en el urbano, en el eje social, económico, urbano, ambiental. Entonces se desarrolla un diagnóstico, se hace una conclusión, se evalúa, se trazan metas y luego esas metas tienen que ser volcadas en estas herramientas de gestión, como sería este Código Urbano Ambiental. Claro. Entonces, básicamente eso pasó a partir del 2011, quedó firme entre el 18 y el 19, y básicamente partiendo de esa herramienta, nosotros con la participación de un sinnúmero de instituciones, que las podemos enumerar, las más importantes que trabajaron en el último tramo, como el Colegio de Arquitectos, por supuesto, que todavía estamos en desarrollo, porque esto se elevó al Consejo Consultivo del Plan Estratégico Permanente el día 15 de marzo y alrededor de 30 días nos hemos tomado para ver una devolución de aquellos miembros permanentes, entre los cuales está el Colegio de Arquitectos, están los concejales, la universidad, la cooperativa. Hay una serie de miembros que van a analizar esta herramienta para luego ser evaluada en el Consejo Deliberante para su aprobación. Claro. Javi, ¿cuáles son las bases para este nuevo Código Urbano Ambiental? Las bases, o sea, que si vos me tenés que resumir rápidamente las bases. Mira, básicamente el formato de código que hoy tenemos como herramienta lo desarrolló el CFI en el año 94, con una mínima participación solo de profesionales en relación de dependencia con el municipio. Esa es la base de esto, que después se actualizó en el año 2005, pero ahora se quiere generar una herramienta con la capacidad de transformar la ciudad. Nosotros estábamos viendo que la herramienta cierta problemática no la podía abordar, y esa transformación, recién escuchaba a Francisco que hablaba de lo que es el IPAB en relación a una ciudad, que es el principal generador de ciudad en términos de apertura y construcción de viviendas, apertura urbana. Claro. Para llamarlo ciudad después como que le falta un completamiento de otras cuestiones, ¿sí? Claro. Pero
nosotros veníamos observando que la ciudad se venía como resolviendo de a pedacitos chiquititos. Esos pedacitos chiquititos es cada propietario con cada lote cuando quiere subdividir. Va colonizando. Sí, pero muy de a uno. Entonces, sí, claro. Muy individual. Muy individual. Sí. Entonces, estas áreas de urbanas futuras que nosotros hemos analizado, que queremos estudiar. Las AUF. AUF, áreas de urbanización futura, que después se dividen en A, B y C, en 3 categorías, de acuerdo al tiempo. Sí, es como por etapas, digamos. Es por etapas, claro. Intentan tomar sectores más amplios de ciudad donde se pueda desarrollar un plan urbano que luego se va a desarrollar por etapas. Entonces, si no, la ciudad no se puede diseñar, porque viene un propietario con 1 hectárea, otro con 2, otro con 3, y nunca tenés, como está haciendo el IPAB a través de este concurso, un sector de 40 hectáreas para diseñar. Claro. ¿Se entiende? O sea, hoy viene un propietario que tiene 50 hectáreas y el diálogo con el municipio y con los equipos técnicos es muy diferente. Estas áreas intentan ir por una herramienta que pueda llegar a transformar la ciudad, que bueno, que en hechos urbanísticos, después si quieren hablamos de algunos importantes, tiene un atraso importante en términos que el último que reconocemos como icónico es el desarrollo urbano del Procrear, que es el único que se ha hecho en los 22 años de este siglo. Claro, ¿no? es muchísimo. Sí, es muchísimo. Después la ciudad está asignada por épocas, ¿no? La época fundacional con la cuadrícula romana, luego el barrio Fitte, que tiene una trama distinta, que fue para su tiempo muy moderno, es alrededor del año 30, luego alrededor del 50 y 60, toda la casa de gobierno y esa visión que se tenía de la ciudad moderna, ¿no? Sí, sí. El eje cívico, la avenida San Martín, los monobloc acompañando, el concepto de ciudad jardín, ¿sí? El barrio Fitte no lo dije, pero es el concepto de barrio parque, que es como venía creciendo la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Se extendía a través de ciertos corredores con barrios parque. Bueno, luego en los 70 y los 80, con la dictadura, y el rasgo son el Butaló y el Atuel, que tienen desaciertos de origen, pero finalmente cuando la ciudad los tomó y los absorbió, tienen algunas cuestiones muy buenas porque se han generado microcentros periféricos, que es lo que alienta a la ciudad. Claro, descentralizar el centro, digamos. Claro, que no esté toda la actividad solo en un solo punto, porque eso genera que la ciudad no funcione. Después el código nuevo también tiene acciones en ese sentido. Claro. Pero bueno, básicamente esos son los hitos de la ciudad a través del tiempo, más o menos resumiéndolos. Dentro de Ciudad Jardín tenés el barrio Calfucurá, el barrio Jardín, los monobloc, la casa de gobierno, ¿sí? Todo el brutalismo, la época moderna del Corbu y lo que todos conocemos. Pero en lo que va del siglo hay un solo hecho interesante, que es el Procrear. Bueno, un poquito de historia de nuestra ciudad está bueno. Interesante. Un baile bárbaro. Sí. Un baile. Te pregunto, el nuevo código, ¿por qué tiene la palabra ambiental? Porque hemos incorporado cuestiones relativas y directamente con lo ambiental. La pandemia nos mostró que la ciudad y sus edificaciones no estaban preparadas para estar mucho tiempo dentro de los edificios. Encerrado. Entonces se ha incorporado nuevos espacios individuales en los ambientes, colectivos también dentro de lo que son el multifamiliar, la forma de iluminar y ventilar los edificios en altura, los nuevos corredores viales proyectados que tienen otro ancho para albergar bulevares en el centro verde. Por supuesto, la red de bicisendas y ciclovías. Entonces hay una batería de medidas, hay coeficiente K, el coeficiente K es coeficiente de absorción del suelo. Vos no podés impermeabilizar todo tu suelo, tenés que dejar que filtre. Un tratamiento de agua pluvial y reuso como segunda agua para lavar la vereda, el coche, regar, y que no se gaste el agua potable, porque la fuente de agua potable no es infinita. Bueno, una batería de medidas que le dan ese ingrediente y esa visión ambiental. Por ejemplo, un mínimo de unidades habitacionales cuando tenés multifamiliar, con la dimensión suficiente para personas con discapacidad. El 20%. Un 20% de las... Sí, pero quiero aclararlo, es en la dimensionalidad. No en el equipamiento. No en el equipamiento. Porque hoy en el mercado inmobiliario de la ciudad no tiene oferta de departamentos con amplitud suficiente para una persona que sufre una discapacidad definitiva o transitoria pueda resolver su vida. Entonces, en esta corrección que vos decís que se planteó, ¿despertó algunas opiniones ese ítem en particular? Todo despierta opinión, sí, no. ¿sabes? Porque cuando vos tocas una herramienta importante, transversal,
a mucha gente. Claro. Fíjate que está la Cámara de Comercio, los martilleros, los arquitectos, un montón de gente, los ingenieros en recursos naturales. Por supuesto, y cuando vos querés propiciar que la herramienta sea la herramienta para transformar la ciudad, indudablemente genera opiniones, genera también primero un cimbronazo de que la estructura como la venís desarrollando se mueve. Tenés que aprender nuevas normas, bueno, y también inseguridad, porque vos, para verificar finalmente la herramienta, iba a tener que pasar 10, 15 años. Sí. Esto es lento, el urbanismo, 10, 15 años en urbanismo no es nada, pero no es inmediato. Entonces, por supuesto que despierta, nosotros intentamos aclarar nuestro punto de dónde nos paramos para hacer esta observación. Queremos una herramienta que dé amplitud, no que sea esto o lo otro, sino que tenga mucha amplitud para poder resolver. Nosotros entendemos que le hemos diseñado en forma abierta la herramienta, ¿no? Para que se puedan dar una gran variedad de situaciones dentro del marco de la normativa relativas a nuestro modo de habitar. Claro. Ahí podemos, si querés, hablar de la ciudad compacta y la ciudad dispersa. Te iba a preguntar eso, me lo sacaste justo. Te iba a preguntar, justamente. Claro, porque nos permitimos, hablando de urbanismo, generalmente la ciudad se pretende compacta por una razón de economía, ¿no? Cuanto más compacta y la densidad sea más equilibrada en cierto entorno, la ciudad resulta más económica, los servicios, bueno. La ciudad dispersa es el modo cultural del santarroceño. Claro. No dispersa, sino la ciudad abierta, extendida, esa ciudad extendida, sí, que es lo que vemos nosotros como resultado. Hoy la ciudad está muy horizontalmente extendida, porque la gente culturalmente quiere la vivienda individual, con su patio, para tener su pileta, su espacio verde. Y no quiere en la puerta del trabajo. Estacionar en la puerta del trabajo o de su casa, ¿no? Sí. Entonces, no, la vida en departamentos, otras formas de habitar, no es muy de la idiosincrasia, y nosotros nos hemos permitido en esta corrección decir, bueno, no vayamos tanto solo por la ciudad compacta. ¿Qué pasaría si podemos abrir con algún criterio sin perder algunas cuestiones de beneficio para la ciudad? Ciudad compacta quiere decir X cantidad de lotes, un porcentaje de lotes con X cantidad de construcción, y ahí yo de ahí en más tengo que pensar en abrir la ciudad, en que crezca el perímetro urbano. Si este criterio de compactación no se da, nosotros hemos pensado en situaciones de compensación. O sea que la ciudad tiene que ganar algo extra. Claro. Ese algo extra es nuevos espacios públicos, por ejemplo, redes viales, hasta infraestructura. La infraestructura es un capítulo aparte porque en estas áreas AUF la infraestructura va a tener que ejecutarse. Es algo que no se va a poder... claro. Va a tener que ser ejecutada. No, es la pauta de las AUF. Claro. O sea, no es abrir la ciudad sin servicios. Para eso se ha trabajado bastante en el capítulo de infraestructura con todo el equipo municipal. Pero la idea es que las nuevas aperturas quede un sector amplio de la ciudad que agrupe varios propietarios con un plan parcial, un proyecto que se puede desarrollar en etapas con la infraestructura necesaria para que funcione. Con una preventa de un 20% de lotes para decir, bueno, hay un recurso económico que los propietarios pueden destinar en infraestructura. Claro. Dentro de esta dicotomía que vos planteás entre los dos tipos de ciudades, ¿cuál es el papel que cumple la movilidad urbana? Y es fundamental porque movilidad urbana no es solo a la que nos referimos con una bicisenda, sino las vías jerarquizadas. Es decir, la ciudad se quedó en un momento sin vías jerarquizadas hacia sus afueras. Hacia ¿Se apoya muy fuerte el código en esta variable? Se apoya muy fuerte porque no tenía pensada una red de vías jerarquizadas con el ancho necesario para un cierto caudal. Entonces vos hoy tenés, por ejemplo, la calle Gaich, que te lleva a los nuevos barrios, que está saturada de tránsito, porque esa calle no tuvo un ancho en el código necesario para su desarrollo. La idea es que ahora sí se proyectó una red de tramas con otro ancho a partir de la ciudad existente. Ya la ciudad que tenemos, lamentablemente... Ya lo que ha crecido, ya cuesta mucho más adaptarlo que si lo pensamos, ¿no? Exactamente. A futuro. La idea es que a partir de ahora las nuevas vías jerarquizadas hacia el segundo anillo de circunvalación que hemos planteado tengan el ancho necesario para trabajar como vías primarias, secundarias. Bueno, algunas tienen un caudal solamente de circulación, otras de circulación e ingreso como muebles, ¿no? Se habla de las micromovilidades. ¿Qué en el código? ¿Qué incluyen las micromovilidades? Incluyen bicicleta, monopatín, roller, todo lo que sea la forma de transporte
más cerca del peatón. Claro. Entonces, y lejos del coche. No motorizado. No, podría sí, decirse. no, el monopatín. El monopatín, tiene motor, claro. Ah, bueno, ¿Qué es lo Pero último que ha llegado? digamos que el cuerpo es la carrocería. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, micromovilidad, una silla de ruedas. Claro. Una silla de ruedas. Conozco una persona que siempre voy a su programa, Echeverry Garay, Graciela, que ella dice, aunque sea por la bicisenda, que ande la silla de ruedas, ¿no? Es fundamental. Claro. Bueno, la ciudad no tiene una red proyectada de bicisendas, es lo que queremos incorporar y comenzar a su ejecución. ¿Qué nuevos cambios se plantean en la parte patrimonial, el patrimonio arquitectónico? En la parte patrimonial es un capítulo aparte también, porque la ciudad tiene previsto ordenanzas desde hace 30 años en la definición y búsqueda y luego el trabajo de algunos inmuebles que son de interés colectivo, que tienen cierto valor histórico y patrimonial, pero eso se ha quedado a mitad de camino porque se ha hecho un desarrollo de un inventario de alrededor de 300, 400 inmuebles hace mucho tiempo y eso se congeló. Ese trabajo, Claro. en relación a esto que conté al principio, eso de que era una Secretaría de Planeamiento en los años 90 Sí. y luego se fue degradando a casi a no tener gente, ese trabajo no se siguió desarrollando. Por lo tanto, hemos tomado eso y lo queremos incorporar con algunas soluciones alternativas para los propietarios de los inmuebles, sobre todo particulares, porque cuando son institucionales y públicos, la reserva y su tratamiento es bastante distinto. Claro. Los bienes privados, cuando hay una declaratoria de interés, para muchos propietarios es un problema, porque le congelan el inmueble porque tiene un valor colectivo. Ajá. Y ya no es lo mismo la disponibilidad económica del inmueble para transferirlo, el valor del inmueble ya no es el mismo. Entonces hemos querido desarrollar una venta de espacio aéreo alternativo de constructividad remanente para que pueda de alguna manera hacerse de una recompensa económica que tiene que estar destinada como ayuda a mantenerlo. No nos olvidemos que los inmuebles, las propiedades, la obligación de mantenerlo es del propietario. También hoy está vigente una restitución de tasas y también a lo mejor de impuestos provinciales, pero eso no alcanza. Eso se queda un poco corto a la hora de mantener algunos inmuebles de mucho valor histórico. Esos serían los inmuebles declarados de interés patrimonial. Con declaratoria. Una vez hecha de interés municipal. Claro, primero se hace un trabajo de evaluación, se califica el inmueble, qué grado de protección tiene, se hace, si se meritúa, si corresponde la venta del espacio aéreo. Luego se hace un convenio, ¿sí?, que lo firma el intendente por resolución y lo eleva al Consejo Deliberante para su tratamiento para que sea declarado inmueble de interés. Claro. Una vez declarado, bueno, se puede paulatinamente proceder a la venta del espacio aéreo como una ayuda. Esto no es la solución económica para el dueño. No es que el Estado puede comprar todos esos inmuebles. Escucharon que dije alrededor de 300, 400. Sí. De los cuales, capaz con la condición de interés, capaz que sean alrededor de 30, 40 inmuebles, el Estado de ninguna manera puede salir a hacer una compra, ¿no?, para solucionar el problema del patrimonio. Una forma de luchar contra la especulación inmobiliaria es esta herramienta que utilizaron de vender determinada cantidad de superficie cada un tiempo determinado. Creo que son entre 5 y 10 años. Sí, eran 10 y ahí estamos ajustando, pero la idea es que sea paulatina en el tiempo para ponerle al único dueño, sucesivos dueños que pueda tener eso, una ayuda para el mantenimiento de ese bien, que algunos por sus características son muy complejos de mantener. Sí. Ya no son los revoques de hoy, no son las estructuras, los techos, ¿no? Claro. Bueno, es una alternativa. Nosotros hemos visto que a lo largo del tiempo tener un bien inventariable o declararse susceptible de ser declarado de interés para los propietarios es un problema. O sea, la ciudad tiene la obligación de tener y merituar lo que tenga un valor patrimonial, pero bueno, para los propietarios privados es un problema. Entonces quisimos que la herramienta de alguna manera colaborara. Colaborar. Claro, exacto. Sí, sí. ¿Qué tipo de ciudad te imaginás o cuál sería la Santa Rosa ideal? Esa es una pregunta que nos hicieron en el primer programa. Es verdad. A nosotros, Sí. y te la pasamos a vos. O sea que no. No sé. Bueno, se la pasamos al indicado, Sí. me parece. ¿eh? Una ciudad ideal me parece, tal vez, hay ejemplos de ciudades muy bien planificadas desde cero. Siempre menciono la ciudad de La Plata, yo estudié en la ciudad de La Plata. Tiene una planificación excelente, funciona bárbaro, excepto que fuera del anillo de su circunvalación no se extendió esa planificación. Entonces Se abandonó. se abandonó, exactamente. Claro. Entonces no se pudo mantener a través del tiempo las virtudes que esa geometría tenía.
Hoy para Santa Rosa, viste que yo cité algunos hitos urbanísticos, Sí. poder construir nuevos hitos urbanísticos. Esa sería poder dejar resuelta una red viaria que funcione. Poder dejar resuelta una red de corredores comerciales, que la gente de los barrios no tenga que venir para todo trámite y compra de algún servicio, obtener algún servicio al centro. Fíjate que generalmente la gente que vive en los barrios nuevos y periféricos, siempre digo, la ciudad son 100 ciudades superpuestas, ¿no? Sí. Porque vos, si trabajás en el centro, trabajás a la mañana y vivís en un entorno de 15 minutos caminando, vos vivís un tipo de ciudad. Pero hay 100 tipos, por no decir infinitas, tipos de ciudad que se viven. Aquel habitante de los nuevos barrios que le queda una distancia de 2 kilómetros y no tiene los servicios y los comercios cerca, que puede ir caminando, se tiene que mover en colectivo, en moto, en lo que sea, hasta el... Bueno, que quede resuelto una red viaria, una extensión de corredores comerciales, que los comercios que se permitan y los servicios en los barrios le den la posibilidad al habitante de vivir igual que el habitante del centro, que Claro. no haya la simetría que hay hoy, ¿sí? Que se generen incipientes microcentros periféricos y esta posibilidad de construir y de transformar la ciudad con estos nuevos hitos urbanísticos que son las AUF. Tenemos una apuesta en las AUF, no por algo que muchos creen que es la visión inmobiliaria, no. Nosotros creemos que lo inmobiliario tiene que pagar el diseño urbano y la habitabilidad. Ese es nuestro concepto. Entonces, lo que se quiere para las AUF es dejar pensado con lógica un sector un poco más grande que un terreno individual. Claro. Y luego que se vaya construyendo paulatino, con todas las garantías necesarias, va a pasar por el Consejo Deliberante. Esto no está pensado. Hay una pequeña parte que son las A, que son inmediatas a la zona que se está consolidando, Ajá. que es de manejo pero es un mínimo. Son 600 hectáreas de 5.300 que tiene la ciudad. Claro. Esas son las AUF A. Eso sí, hoy está así. Las AUF las maneja el Poder Ejecutivo. Cuando la compacidad se da, se le imponen indicadores urbanísticos y no va al Consejo Deliberante. Eso es así hoy. No es la idea con el resto de la AUF, que sí son superficies más grandes, porque queremos abordar la problemática del diseño de una parte mayor de la ciudad. Claro, claro. Bien. La materialización de estos tipos de intervenciones que estás pensando, ¿tiene algo que ver con, ejemplo, a mí se me vino a la mente el caso de los CPC en Córdoba? ¿Conocés el Sí, ejemplo? sí, correcto. Vendría a ser algo Bueno, esos que se centros es un poco lo que hacemos las tareas los sábados de la que sí, claro, sí, sí, sí. sin materializarlo físicamente, un centro de gestión físico donde vos descentralizás el municipio. El municipio de Santa Rosa todavía es muy chico para Claro, tener descentralización. Imagínense ustedes obras particulares, que todos ustedes hacen trámites ahí, tener varias oficinas en la ciudad es complejo, ¿no? Sí. Multiplicas el personal, pero sí llevar, acercar al barrio, no solo el municipio, sino, como decía recién, una franca red de comercios y de servicios para el habitante del barrio. Claro, claro. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Yo tengo un par más. Entre esas, ya nos pasamos ahora, no importa. No, no importa. Entre esas, ¿cómo definís o cómo se definió los límites de las zonas periurbana y ruraurbana? Porque sabemos la complejidad que tienen ese tipo de zonas. Me había quedado esa pregunta. La ciudad de Santa Rosa hoy no tiene un periurbano definido. Definido. O sea, sí, de hecho, vos salís al borde de la ciudad y hay una serie de situaciones y de hechos que se dan, pero en el marco normativo no estaba definido. Entonces, vamos a definir, las AUF son todas periurbano. Ese periurbano se lleva algunas actividades de lo urbano, mantiene algunas actividades de lo rural, sobre todo de lo micro rural, de la microproducción, admite microproducción, ¿cierto? Y queda pensada con estos planes parciales para el momento de transformarse en urbana. Si no está dado el criterio de compacidad, bueno, tiene que haber una compensación, generarme un espacio verde con equipamiento que compense a la ciudad aquella falta de compactación. Quiero decirte que son todas periurbanas, no hay ninguna satelital, todas están en forma inmediata a la ciudad. En ese tejido periurbano, nosotros también entendemos que hay una serie de actividades que se dan hoy, tipo de esparcimiento, hípicas, de producción, bueno, y se definió y se le puso un límite concreto. Claro. No es, porque hoy vos pasás del tejido urbano ¿Sí? de Sí. un terrenito de 300 metros cuadrados a 30 hectáreas, que es la partición rural. Sí, sí. Y estaba viendo que lo que yo entendí, porque esto admite múltiples
múltiples interpretaciones y formas de verlo, ¿no? Pero está más pensado como un borde, algo que articule, que como un límite, y por eso te quería preguntar justamente cuál era el papel de la palabra la dijiste, que articule. O sea, entendemos que el periurbano es esa transición entre periurbano, urbano, hay muchas formas de llamarlo, pero eso es lo que, ese gris que pasa entre lo urbano neto y lo rural neto. Es ese borde que está siempre en tensión. Nosotros lo que queremos es decir, bueno, se va a mantener como área futura, van a pasar estas actividades, pero a partir de la iniciativa de un propietario, 2, 3, o el municipio, poder desarrollar planes de cómo y generar esta transformación de la ciudad en términos urbanos, que es lo que mencionaba, esto de hitos, ¿no? Claro. Lo que dije al principio. Sí. Bueno, Javi, muchísimas gracias. Nos quedamos con 3 hojas de preguntas, obviamente. Bueno, cuando quieran. Pero está abierta la invitación para cuando puedan. Para mí es un gusto volver. Y bueno, desde ya los felicito por el programa. Son arquitectos jóvenes todos, con mucha iniciativa. Así que seguro van a tener mucho éxito. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos encantó la charla. Sí. Jugosa por todos lados, la verdad. Bueno. Después le mandamos por escrito las otras preguntas que teníamos. Sí.